Qué linda es la vida. Qué linda es la vida. Se vive. ¿Hasta cuánto? Hoy nos estábamos preguntando hasta cuánto va a durar el metalizado que aparece atrás nuestro. A mí me gustaría que dure. No me molesta, visualmente me parece Sí. que le hace un efecto, le suma. Yo me siento Whitney Houston. Ay, qué lindo. Yo siento que estoy en una pista de baile con una de esas bolas espejadas. Estás en una pista de hielo, de hecho, en este momento. Estoy en una pista de hielo. Tienes muchos rulos. Tengo un brushing, tengo un tremendo brushing. Flequillo así. Tengo brillos. Me cago de risa de verte con un flequillo así. Eso sería horrible, sería extremadamente horrible. Yo me siento que estoy en una disco, que estoy bailando algún tema de los Bee Gees, que estoy bailando algún tema de ABBA, que estoy chiquitita, dime por qué. Pero eso no es ABBA, ¿o sí? Sí, eso es ABBA. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿No en inglés? Pero bueno, yo dije dime por qué, pero dice inglés. Tell me why. Say me why. Say me why. My English is My English is very bad. Sí, hoy me siento full disco. Amigos, bienvenidos a La Cúpula. Hasta las 12 intentaremos seducirlos, excitarlos. Oh, es un montón. Y por qué no besarlos a través del mic. Hoy vamos a levantar. Hoy quiero encararme a alguien. ¿Dónde está? ¿Cómo es Cintia Leguizamón? Cintia Leguizamón es. ¿Dónde estás? Fue Nunca la. más nos mandaste un audio. Fuiste la pionera de este OnlyFans en La Cúpula. Cintia fue la primera persona seducida de este programa. Aparte estamos un paso ya a abrir un OnlyFans, Sí. porque vamos a tener que sacar dinero. Sí, estoy para hacerme un OnlyFans, estoy para mostrar la burra, estoy para que la gente Solo la deposite. Igual sí está bien porque hay que, viste, tenés que delimitar el público y el producto. Pero escúchame, nosotros hace poco tuvimos la presencia de Aldo. Ah, sí, Aldo sí. Aldo lo vio. es un trabajador del OnlyFans. Que lo Es ve, un tipo la que ve. tiene la posibilidad de descansar la mayor parte de la semana y trabajar solo algunas horas, porque lo que él recibe en sus cuentas de PayPal es tan acolchonado, es tan verde, Sí, la rúcula. la famosa rúcula, los brotes verdes de Berkovich, que eso permite que él pueda vivir dignamente cobrando la que después cambia el blue. Sí, igual viste que en agosto nos dolarizamos. Bueno, eso dicen. Dicen que vamos a estar dolarizados en breve. Qué lindo. ¿Qué pasará, no? Aquí me da mucha intriga este momento de la historia que nos toca vivir de nuevo. Sí, y lo que también a mí me da mucha intriga es todo lo que tenemos hoy en el programa. Tenemos Muy un programa bien. completísimo. Ay, Dios. Tenemos un programa completísimo. Ni hablar del hashtag que debo decir, Sí. creo yo puedo afirmar siendo las 9:32, que es el mejor hashtag que he visto en la historia de La Cúpula. Hoy en la mañana me lo encontré a Rama sudando. Él transpira cuando escribe. Le caía transpiración por la espalda, le caía transpiración por el pezón izquierdo, Ay. porque estaba dejando la vida en escribir el hashtag, y ni hablar Florencia, que su timeline de Twitter estaba prendido fuego, porque ella recopilaba información y la colocaba. Después, aparte del hashtag, que agarrate de los pantalones de tu cuñado, por lo que se viene, tenemos móvil. Ay, con Marcy. Vuelve la dama pero de qué hierro. calor, pobre santa. Bueno, justamente, mirá vos lo que son las cosas de la vida. Vamos a hablar de eso. Tenemos móvil sobre la ola de calor. Por favor, que sea bajo un árbol. Vamos a ver. La Vamos. reserva ecológica, no. Yo quiero que en este móvil, Marcy termine adentro de una heladería. Ay, yo le pago el helado a Marcy. Yo le pago el cucurucho. Le mandamos ya el dinero. Nos Le consiguen el transferimos. alias de Marcy. Consigan el alias de Marcy. El número. ¿Alguien me pasa el número de Marcy? Consigan el alias de Marcy y vamos a transferirle para que se compre un cucurucho heladito. de menta granizada y frutos del bosque. Y mascarpone. Y mascarpone. con frutos rojos. Porque hoy vamos a estar hablando de olas de calor. ¿Le gustará a ella la menta granizada? Para mí sí. Yo creo que sí. Para mí también. Yo creo que sí. Además, como si eso fuera poco, vamos a tener una entrevista, un invitado en piso. Porque vamos a estar hablando de centros de estudiantes. Mira. ¿Qué pasa con los centros de estudiantes? ¿Qué pasa con las pensiones de los centros de estudiantes? ¿Cómo se vive? ¿Qué se hace? ¿Se reciben los que van a los centros de estudiantes? ¿Cómo es la regulación en los centros de estudiantes para todos esos personajes? Parece niño que con 18 años o 17... Las residencias, ¿no? Que creo que se le dice. Claro, va en busca de un futuro mejor y viene a la Ciudad de La Plata, viene a estudiar a la UNLP o... ¿Vos conociste alguna? Miles de personas. No, pero ¿conociste alguna residencia? Sí, conocí la de Deró. ¿Ah? ¿Dónde queda? Porque tenía una amiga que... La de Deró queda en 45, 6 y 7.
No, esa es la de Bahía. No, es la de Dero. Ah, mira, queda todo por el mismo lugar. Y están todas muy cerca. Bueno, por Plaza Rocha creo que hay otra muy conocida. Hay otra, sí. Está lleno en La Plata. Sí, está lleno de Y residencias. hay lugares que son muy lindos. Bueno, vamos a estar hablando con la gente de la Federación Universitaria Bonaerense. Me gusta. Y vamos a estar tirando chiches por ahí. Y como si eso fuera poco, como si no hubiera más notas si en no este hubiera un programa, mañana. para embelezar y engalanar este lugar, Sí. vamos a culminar con la columna de espectáculos de Florencia, Marcela, Jazmín, Robertina Abasto. No, Robertina no me la mezcles a Robertina. Ah, perdón. No, por favor, no mezclemos Mi eso. respeto a Robertina Por favor. y después épica. Totalmente. Así que imagínense todo lo que tenemos el día de hoy. Tremendo. ¿Y sabes qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Porque no me cabe una. ¿No te cae ninguna? No. Entonces, Entonces vamos a pedir el hashtag. muy bien, Dios, Juli, ¿eh? Juli la sabiduría. Una persona que... Este ultra zoom me gusta. Sí, el ultrazoom está bueno. Tenemos ultra zoom y ahí quedamos duros. Ultra zoom. ¿Por qué ponía los ojitos? Bueno, amigos, hashtag. Ah, se ponía serio. ¿Cómo anda mi pirula? A ver si se me asoma la carita. Ah, la pirula. La pirula está preciosa hoy. Sí, está siempre. preciosa Es la una pirula. energía que Sí, es hace la bien. energía que necesitamos. Totalmente. Eso y, ¿por qué no un clonazepam? Amigos, bienvenidos al hashtag. Ayer estaba para un clonazepam yo. Sí. Por primera vez en mi vida. Clonazepam con jugo Tang de manzana. No. Para avanzarlo un poquito más, un poquito de la mona sonando de fondo. ¿Qué quería hacer? Yo quiero ir al tropi. ¿Sabes que mi sueño es ir al tropitango? Mi sueño es ir al tropi. Es el tropito. No, cortame la música, Juli. ¿Cómo que no sabes qué es el tropitango? Que es tango tropical. El Todos van vestidos con frutas en la cabeza. Muy bueno. El tropitango es... Me encantaría entrar a un lugar y que todos y estén tener con frutas en la un cabeza. kiwi. El tropitango es un espacio bailable. ¿Acá? No, del conurbano bonaerense, muy conocido, donde la gente los domingos va a danzar, a dejarse llevar por las músicas y no hay dress code. O sea, vos puedes ir Como se te encuentre el ojete. como quieras. En malla. Puedes ir en malla, con la camiseta del Chelsea, con una gorra, Claro, ahí no hay. con tus mejores zapatillas. Bueno, vas como querés. Y se disfruta una gran jornada y es como muy conocido en la provincia de Buenos Aires, el tropi. ¿Y qué tiene? ¿Es Música. tropical y tango o solo No, es el nombre? cumbia, Ah. pero cumbia, no solo cumbia villera, cumbia santafesina, Todo cumbia. Cumbias. Miles de Ay, cumbias. puede ser gracioso. Es un gran lugar, sí. Volvamos con la música, Juli, te pido mil disculpas. Bueno, Perdón, pero lo que sería raro sería tomar un clonazepam en ese contexto. te sorprendería saber que hay mucha, que mucha gente que lo hace. Pero digo, con jugo de manzana. No, con un ahí a vino. mimir, claro. Claro. Bueno, horrible el ¿Qué mensaje consejo que... daban hoy? O sea, hacete un OnlyFans, tomá clora con vino. Matate, flaco, matate porque en agosto nos dolarizamos. El mensaje era completamente incorrecto. Bienvenidos al hashtag, la noticia más importante del día. Basta, ahí tengo el número de Marcia, a ver. Atención, ley ómnibus es tendencia porque la Cámara de Diputados comenzará a debatir la ley ómnibus Mirá. en una sesión de más de 35 horitas. Hay un fuerte operativo de seguridad en la previa. Ahí estamos viendo las imágenes. El Congreso amaneció blindado La casta tiene miedo. y con fuerte presencia de las Fuerzas Armadas. Sí, va a ser medio heavy. La CGT volvió a convocar gente a la Sí. Plaza de los Congresos y al mañana también. Ayer el radicalismo ya anunció que va a no solo darle quórum, sino que va a votar en general la ley. Así que me parece que nos tenemos que preparar para un día democrática y republicanamente fantástico. Sí, ahí estaba, mira, estamos viendo las imágenes de los blindados. Si querés ver qué ocurre, si querés ponerle cara e imagen a lo que estamos contando, la UNEOC. Ahí nos encontrás en YouTube, estamos en stream. Y si no, nos seguís escuchando de la manera clásica, de la manera en la que vos te enamoraste de Radio Provincia, a través de la radio. Estoy segura 97.1. que se siguen enamorando. Sí, totalmente. Más que nada con estas voces. Bueno, ahí estaba. ¿Qué más tenemos de esto? Hay otras cosas, ¿no? A ver, andá tirándolas A ver. como si no hubiera un Tomorrowland. Ah, eso es algo que quiero hacer también, ir al Tomorrowland. Y a tomar vino. Bueno, arranca las sesiones. 35 horas. Esos tipos claramente van a tener que llevarse almohadas, frazadas y algún que otro método de mimisión para poder
sobrellevar la cuestión. A ver qué más tenemos. A ver qué dijo Desarrollo este. Por nada, recién veíamos un carro gigante que trasladaba las órdenes del día, muy gruesas esas órdenes del día, lo que indica que van a ser muchas horas de debate. Van a ser muchas horas de debate, claramente. Espero que prime la racionalidad. Yo voy a votar en contra de la ley. Creo que es una ley absurda, no solo que le delega la suma del poder público al presidente, probablemente por 1 año, por 2 años, sino que se retira por completo del Estado y es el mercado a lo bestia. Es una ley sin equilibrio. A lo bestia. Creo que va a conseguir una mayoría parlamentaria, va a iniciar la sesión y posiblemente saque una ley. Una pena, había que hacer cambios en la Argentina. Una pena. Pero no así a lo bestia. Esto va a terminar generando 2/3 de la población afuera. Bueno, ahí estaba Daniel Arroyo. A lo bestia, dice. Y a lo bestia es Scioli, que está haciendo de las suyas, claro. ¿Lo viste así? En Sí. vez de así. Así solo. Ah, mirá, no lo vi. Ah, como que quiso sumarse desde su lado. Bueno, es tendencia porque va a ser oficialmente funcionario, claro, del gobierno de Milei. Sí. De la Secretaría Ya de era. Turismo, Ambiente y Deporte, que ahí está haciendo la manito. ¿Milei está más flaco? Milei sí, está muy... Él había dicho ya que en la campaña que había aumentado como más de 10 kilos y que estaba preocupado. Y sí, está... él lo hace A un menos montón. que esté photoshopeada la imagen. No, ¿viste los videos que salieron hace poco? Estaba flaquito. Está flacucho. Igual no sé de qué es lo que es en Scioli ya estaba en la gestión de Javier Milei. Claro. Ya había sido anunciado en otra secretaría que depende de hecho del mismo, ministerio, porque ahora es secretaría. Pero bueno. Bueno, ahí qué sé estaba. yo, ahí está Scioli. Scioli. Francos es un gran amigo de Scioli, trabajó con él en la provincia de Buenos Aires cuando fue gobernador. Alineándose Scioli con la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes. Y por otro lado, hablamos de Guillermo Francos, porque enumeró los planteos debatidos en su reunión con los gobernadores y diputados de la oposición. Sí. Y tuvo una entrevista con Fantino seductora, interesante, de donde se sacaron varios lineamientos. A ver, vamos a ver qué dijo Francos. Hola, Francos. Pero fue una reunión corta pero fructífera, porque plantearon 2 o 3 puntos que estaban todavía en discusión y espero que lo podamos solucionar mañana para entrar. ¿Puedo preguntar qué puntos? Sí, son un punto era el tema del impuesto país, otro punto era el de algunos artículos del tema de hidrocarburífero, sobre todo el petróleo, en algunas zonas. Y el tercer punto era la lista de las empresas que están sujetas a privatización. Bueno, ahí estaba, don Francos, tirando sus chiches. ¿Sabés quién está tirando chiches también a morir? ¿Quién? Axel Kicillof. Mira. Porque hubo una encuesta que se realizó el último mes, acá en enero, y al parecer Axel Kicillof es el dirigente político con la mejor imagen positiva del país. ¿Sabés con quién la comparte? ¿Con quién? Con la Villa Cruel. No me digas. Sí, los dos casi cabeza a cabeza. Y lo hace de hecho Sugán, a los chicos de la encuesta. Sugán Córdoba. Claro. Que estuvimos hablando con Nayet. ¿Se acuerdan? Una de las personas con Cordobesa, que el nos mejor. debe un Fernet. Nos debe un Fernet y es para mí el ser humano en Argentina con el mejor nombre. Ah, Tiene un nombre sensacional, Nayet. Bueno, y por otro lado, hay gente que se anda preguntando cuánta cocaína toman otros. ¿cuánta cocaína tomás, Lau? Sí, la mínima y suficiente como para llevar adelante la cúpula. Así que... No, el que anda tomando cocaína se ve, o de eso lo acusan, es a Piqueto. Bueno, claro, ¿qué pasó con Piqueto? Con Pikachu. Me encanta decirle Picat. Mientras estaba brindando una conferencia de prensa, Miguel Piqueto, se ve que hubo comentarios fuera de lugar, ¿no? ¿Qué ocurrió? Está haciendo un móvil. Ah, y sí, le preguntaron cuánta perca tomó. A ver, vamos a verlo. Y escucharlo, claro. ¿Cuáles son esos puntos que usted dice que mañana van a por lo menos a proponer en su espacio? Son 440 artículos, amigo. Delegadas, privatizaciones, por ejemplo. ¿Cuánta perca te tomaste? A ver, muchachos, ordenen el tema. Ordenen el tema acá. Ordenen el tema. Ordenen el tema porque soy un tipo que tiene mal humor. Así que ordenen el tema. Che, Hace muchas gracias, Pichetto. O sea, es de una instancia política que a mí me divierte, me trae buenos recuerdos. pero pará, perdón, no es que fue un comentario así que se escuchó a lo lejos. No. Agarró uno. ¿Cuántas mercas toma? Y él no dijo que no le iba a contestar, solo pidió que ordenen por favor Sí, los claro, temas porque claro. él se ponía de mal humor. Claro. No me hagan hacerme tirar un tiro delante de todos Claro, ustedes. totalmente. No, tremendo. Mirá, bueno, qué loco. Se podría hacer esto, ¿no? Que en cada vez que un político aparezca en conferencia de prensa, venga alguien y le pregunte lo mismo. ¿Cuántas mercas toma?
¿Por qué preguntabas? ¿Pero viste que lo dijo así, como si le hubieran cortado el micrófono? Para mí era A una ver. persona que estaba nerviosa. Ponémelo de vuelta, a ver. Ordenen el tema porque soy un tipo que tiene mal humor. Antes, un cachito antes. Ordenen el tema. ¿Cuáles Ahí está, a ver. son los puntos que usted dice que Por ejemplo. Yo creo que es una persona adulta Es Gargamel. y con miedo. ¿Viste cuando te vas a hacer el bio pero se te quiebra la voz? Pero se te quiebra la voz. Sí, total. Es un es señor una- grande. con voz quebrada. O tal vez era un tipo que genuinamente quería saber cuánta marca tomaba Pichetto. Porque le gusta cómo está. Porque no, quería que le pase el número del dealer. No sé, quería probar de la misma. Cada vez iba deformando más. Bueno, y por otro lado, Sí. Becerra opina. Claro, porque igual esto para mí Sí. estuvo para mí esto estuvo orquestado. Mucha casualidad. Justo en la semana en la que todos bardeaban a Emilia por no posicionarse ideológicamente, salió María Becerra y puso los puntos. A ver qué dijo. Vamos a escucharle y después lo analizamos. A ver qué dijo la que ve y cierra. Los artistas tenemos una palabra fuerte y nada, y todo el tiempo nos están preguntando sobre estas cosas, y yo la verdad que a lo largo de mi carrera siempre he elegido expresar como mis reflexiones sobre temas sociales, sobre temas humanos a través de mi música o de mis redes Estuvo sociales, increíble porque me eso. siento con tal responsabilidad, ¿viste? Bien, María. Y nada, yo siento que mi objetivo siempre fue, a través del arte, obviamente, crear un arte que invite a la reflexión, Muy bien. al diálogo, La banco. a la aceptación, y sobre todo, viste, también con las cosas que digo, ¿no? Que uno es una persona, más allá de las diferencias que tengamos con los demás, uno es una persona, y el respeto es lo importante ante todo. Yo siento, a ver, que mi país A ver. necesita estar mejor. Ah, la. O sea, necesitamos tener paz, necesitamos estabilidad. Bien. El índice de pobreza está súper alto, hay una inseguridad muy alta, Bien. hay una Hablaste de la yerba. hiperinflación grandísima, o sea, y nada, o sea, un día te levantás y un paquete de yerba sale cierto precio y al otro día te levantás y sale el triple, o sea, es una inestabilidad constante, y yo siento que Argentina necesita estabilidad, necesita paz, necesita un montón de cosas, y me parece que todos los políticos que están hoy en día a cargo, que nos representan como país, tienen que dar esos resultados, ¿entendés? Y tienen Mirá qué que loco. dar eso al país. Qué Es loco, lo porque que- además, es lo que se siente, lo que sin necesita. nombrar a nadie, sin tirar tiros, sin ponerse de un lado o del otro, da un mensaje que no es muy difícil. O sea, Era lo que hablamos la otra vez. Aparte ella es clara al final, dice, a mí no me importa ni quién votó a uno ni a otro, y dice como, bueno, ya está, papu, quien sea que ganó, ganó, y ahora tienen que empezar a hacer todo lo que dijo que iba a hacer y a Claro. solucionar esta situación. claro, muy cada vez más definida esa quijada. ¿Viste? Pero para mí, yo tengo una teoría que ella hace muchísimo ejercicio. Levanta muchísimo peso. Ujú. No digo que. Pero no. levanta peso con la cara, que se pone, No, hace boludo, peso las muerto con caras. la. ¿Vos viste a todos los fisicoculturistas las caras cómo se les ponen? Pero vos decís que por eso tiene. No, no estoy diciendo eso. Ella hace poco, igual también, ella contesta muy bien todo porque Sí, le empezaban es a cierto. decir que estaba toda operada, y ella miró a cámara y dijo, sí, la verdad que estoy toda operada, pero no estoy operada cirugiada, lo único que me puse son las tetas porque siempre quise tener tetas grandes. Y Y hialurónico. un poco hialurónico en algunas partes, pero no me puse botox ni nada determinante. Yo lo digo que capaz no tenga, pero para mí tiene mucho que ver el cuerpo que pegó, levanta mucho peso, hace levantamiento de pesas A la mierda. arriba de 50 kilos. Ah, muy María bien. Becerra. Mirá, María Becerra. Bueno, qué bien. Ve y cierra. Y por otro lado, el helicóptero que no ayuda. Mariano. Porque un grupo de vecinos en Entre Ríos solicitó ayuda y la policía decidió enviar un helicóptero para ayudarlos. Pero la idea no salió como se esperaba. A ver, vamos a ver este video, a ver qué pasó. ¿Esto es en Entre Ríos? Mamá, ahí está el helicóptero de la policía que se acerca. Se acerca para ayudar. No, le voló los techos a la gente. No, esto es tremendo. Claro, el helicóptero al acercarse empezó a volarle los techos de chapa a muchas de las casas que Sí. estaban en el barrio. Y no pudo acercarse más. Tremendo. Tremendo. ¿Eso te acordás que pasó hace poco en la costa bonaerense? Un Sí. verano que pasaba tan bajito el helicóptero y empezó a volar sombrillas, chicos, Sí. ¿sos boludo? Y ahora tengo el momento que más te gusta, Barto. Ay, todo lo que es fútbol, seguro. El momento deportes. Perdió Gimnasia, loco. Sí, mirá, tenemos. ¡Ay, gané yo! No ganaste vos. Tenemos el Sí, PRODE. Talleres, yo dije que ganaba Talleres. Pará. Talleres le ganó 2-1 a Huracán. Gimnasia perdió
3-2 contra Independiente de Rivadavia. Tremendo. Empataron Rosario Central y Banfield. Ya ni me acuerdo. Ganó Newell's 2-0 a Lanús. Y le ganó Independiente 1-0 el equipo de Tevez a Vélez. ¿Qué dijimos ayer? No me acuerdo yo. A ver. ¿No ¿Te acordás vos tampoco? No, yo tampoco me acuerdo. Y ellos tampoco. Y ellos tampoco se acuerdan. Ah, ¿lo tenemos después? Ah. ¿Hoy? ¿Ahora? Ah, después lo pasamos. Bueno, después vemos el PRODE. ¿Ahora y cómo lo pasa? Ah, está el video, a ver. Vamos a. ¿Lo vemos ahora? A ver, repasemos el video, vamos punto por punto. ¿PRODE? Un PRODE De la Colo. De Calacoló. ¿De quién? Con los partidos que se juegan hoy. ¿Con lo que se juegan hoy? Ah, sí, dale. Sí, dale. Huracán versus Talleres. Gana Talleres. ¿Cuánto? 1-0. Gana Huracán 2-1. 1-0 Barto. No, sí. Gimnasia versus Independiente de Rivadavia. Y va a perder Gimnasia, seguro. ¿Cuánto? Va, ¿cómo le está yendo Independiente de Rivadavia? No, pero ahí me di vuelta. Nadie Mal. sabe. Nadie sabe. Mal. Gimnasia, vamos a poner un poroto a Gimnasia, 1-0. Bien. Yo 1-0 también. Ahí nada, no subo punto a nadie. Banfield. Gana Rosario Central 1-0. Gana Banfield 2-1. Nada. Lanús versus Newell's. Empatan 0-0. Empatan 1-1. Nada. Vélez Independiente. Oye, tiene unas ganas de hacerme enojar. Porque es para el pro de boluda. Y bueno, Y cuanto más contra haya, más divertido después. Vélez Independiente gana Vélez, supongo. ¿Cuánto? 1-0. No. Gana Independiente 2-1. Empatamos. Perfecto. Empatamos 1-1, mamucha. No me gusta. Bueno, pará, ¿querés jugar el pro de hoy? Sí, dale. Ok, ¿Quiénes son? le re gustaba esto. Hoy juega Argentino Junior versus Riestra. Ay, pobre Riestra, pero para mí va a perder Riestra. Para mí pierde Riestra. ¿Cuánto? 2-0. Para mí 1-0 gana Argentinos Juniors. Defensa y Justicia versus Platense. Espero que gane Defensa y Justicia. 1-0. Para mí gana Platense 2-1. Ah. Belgrano San Lorenzo. Gana San Lorenzo 1-0. Gana San Lorenzo 2-0. Racing Tigre. Gana Racing porque se me pone mal José Patitucci. Gana Racing. Igual el otro día empató, no jugó bien. Racing gana 2-0. Empatan 1-1. Ah, ¿por qué no conseguir un empate? Y Barraca Central River. Gana River. ¿Cuánto? 1-0. Gana River 3-0. Anto. Bueno, y por otro lado ganó la selección sub-23 de Argentina. Ah, y ahí que había dicho yo que ganaba Argentina. porque Que ganaba Chile no Argentina, yo existía. también. Y me estuvieron pegando por eso. Le ganó a Chile 5-0. ¿Cómo? Nosotros le ganamos. Sí, Argentina le ganó a Chile perfecto. 5-0. Y por último tenemos un día como hoy. Pará, y con se esto jugaba cerramos. otra cosa. No. Después de Chile apostamos otra cosa. Ah, Costa de Marfil y no sé qué mierda. Sí. No, ese resultado no lo tenemos. Un día como hoy. Un día como hoy, pero en A ver. 1813 Ay, Dios santo. se inauguró en Buenos Aires las sesiones entre las que se declaró la soberanía del pueblo argentino y la composición del himno nacional argentino. Lindo día porque se vote la ley Omnibus. Y también es el Día Internacional del Mago. Mirá, me encantaría tener un mago. A mí me encantaban los magos cuando era chica. Un día como hoy se inauguró el primer McDonald's de la Unión Soviética. Una traí. Mal. Y hoy atención, ¿quién cumple años hoy? Esto te va a gustar. ¿Quién? Justin Timberlake. Mirá. Escuchá. Qué temazo. I got this feeling inside my bones. I got this feeling inside my bones. Sí, ¿Podemos pasar? It goes electric wavy when I turn it on. ahí está. ¿Quién más? Off from my city, Hoy también cumple años, hubiera cumplido años, Atahualpa Yupanqui. No, eso fue ayer, chicos. Ah, no. ¿Ayer quién era? Era otro. uno de la onda. Era otro. Era Atahualpa Yupanqui Jr., el que cumplió ayer. Era el primo. Qué fenómeno Yupanqui. Escuchá Yupanqui. Esto para vos. Para vos que escuchás el FM, escuchá. Viví esto, vivilo. Sí, dejemos que vivan un ratito. Curtilo Atahualpa. En las arenas bailan los remolinos. Gemolín. El sol juega en el brillo del pedre. Qué capo Atahualpa. Y prendido a la magia de los caminos. Mirá, el día del mago. Tremendo. El arriero va. El ayer va. El ayer va. ¿Jugaste hablando de arriero? Ay, no puedo quedarme en silencio, se ve. A ver. ¿Viste que ayer se popularizó un juego en el que medís tu nivel de vocabulario? No.
En Twitter está... No tengo Twitter. Hay como una... Lo vamos a hacer ahora. Es como si vas contestando preguntas sobre sinónimos y antónimos y te dice cuál es tu nivel de vocabulario alcanzado. ¡Ay, lo quiero hacer! En el grupo de amigos llegamos a... Hay universitarios, hay una clasificación que es tipo sos la One Cervantes, y hay algunos que tipo les salió que eran menores de edad. No. Como que no. Reasnos. Che, lo quiero hacer, ¿me lo mostrás es un poco después? largo. Sí, ahora lo hacemos. Bueno. Y por último, es el cumpleaños de Santos Laciar. Vaya uno a saber quién es. Y Fernando Peña hubiera cumplido años. Peña, qué personaje fantástico. Fenómeno, quien logró apuntarle con un arma Mirta, entre muchas otras cosas. Y asustarla. En su propia mesa. Totalmente. Vamos a un corte, una tanda musical, porque tenemos el móvil, tenemos muchas cosas el día de hoy. Así que nos acomodamos. Me hace... Como 9 y 23. No, está trabado eso. Son las 10. Son las 10 y ya sé que no vendrá. Tanda, ya venimos.